Volvamos entonces acá a nuestro país. ¿Cuáles son los criterios que la Corte ha dicho respecto del juicio político? 3 criterios: libre apreciación, confianza y oportunidad política. Son los 3 criterios. Libre apreciación, es decir, que el legislador, Luisa, José, Viviana, tendrán absoluta libertad para votar si es que el juicio político llega a la Asamblea, si pasa el filtro de la Corte Constitucional, tendrán absoluta libertad para decidir como ellos crean que a través de su voto mejor van a representar los intereses de sus electores, de sus mandantes. Y nadie puede objetarles esa decisión, nadie puede cuestionarles. Ellos representan a la República y esa representación entregada en las urnas les otorga la potestad para poder votar a favor o en contra de una posible censura y destitución del presidente de la República. El segundo criterio, confianza. Yo les pregunto, si el juicio político tiene por objetivo ratificar la confianza o por el contrario, quitarle la confianza a un presidente, y ahí le ato ya con los hechos, voy atándole con el segundo momento, con los hechos. ¿Ustedes creen que hay confianza en el presidente de la República actualmente? No hay confianza en lo más mínimo, por una serie de circunstancias que voy a permitirme describir y que se vinculan con el posible juicio político que se presente. La confianza es el elemento fundamental para que una autoridad de elección popular pueda seguir ejerciendo el cargo público representativo. Esto es como una relación sentimental. Yo siempre pongo esto de ejemplo, aunque pueda sonar un poco gracioso. Pero yo les digo a ustedes, cuando se acaba la confianza en la pareja, ¿se puede seguir? O esa confianza o esa desconfianza hace que la relación de pareja se vuelva tormentosa, tortuosa, que no exista paz, que no exista convivencia, que no exista armonía. Cuando hay desconfianza, la relación se desestabiliza absolutamente y en algún momento se rompe. Y cuando no se toma una decisión, lo peor que podría suceder es que incluso termine en una ruptura bastante dolorosa o traumática. Lo mismo traslademos al campo político y al campo constitucional. Si se pierde la confianza en un mandatario por hechos que vamos a describir a continuación, es mejor encontrar una vía democrática, pero además constitucional, para evitar una salida mucho más traumática que pueda implicar movilizaciones en las calles, lo que les decía antes. Y el tercer criterio que la Corte ha dicho, que es el de oportunidad política, no de oportunistas, que si hay algunos que hoy andan de forma tan contradictoria diciendo que no van a votar por el juicio político a pesar de que votaron a favor del informe. O sea, solo en Ecuador podemos tener esa clase de legisladores, les digo con total frontalidad. 104 votos a favor del informe que recomienda el juicio político, que no es lo mismo que la solicitud de juicio político, ya vamos a analizar eso, ¿sí? Pero si tú votas por un informe que recomienda eso, ¿cómo entender que 2 o 3 días después tengas la cara, tengas, perdónenme, utilizar un término tan coloquial, la conchudez de salir a decir que ya no vas a votar por el juicio político? Oye, hay que tener un poco de amor propio. O sea, si tú votaste por un informe que recomendaba la censura y la destitución y el juicio político, ¿cómo sales 2 o 3 días después a decir que ya no vas a apoyar ese juicio político antes ni siquiera de haber visto la solicitud de juicio, que es otra cosa distinta a la del informe? Ojo con esto, y ya vamos a entrar a analizar esa cuestión. El criterio de oportunidad política, repito, no es el de los oportunistas estos. El criterio de oportunidad política que ha dicho la Corte Constitucional se refiere a que los legisladores, dependiendo el contexto social, el clima, el ambiente político que se viva, si es que vivimos en medio de un contexto de inseguridad, de corrupción, de vínculos con el narcotráfico, con la mafia, si en medio de ese contexto la Asamblea, el Congreso, el Parlamento observan que hay una oportunidad para procesar políticamente a ese presidente de la República, pueden hacerlo. Están en su legítimo derecho porque la Constitución así les asiste y porque la Corte Constitucional, no lo digo yo, lo dijo la Corte Constitucional en el precedente jurisprudencial del caso de Jorge Yunda
que forma parte de los mecanismos de control político. Ojo con algo, porque algunos periodistas ya les he escuchado lo siguiente. Pretenden confundir a la gente diciendo que la sentencia de la Corte en el caso de Jorge Yunda solo se refería a los procesos de control político que hacen los municipios. Falso. No se dejen engañar. Esa sentencia en el caso de Jorge Yunda hace relación a cualquier proceso de control político que un órgano legislativo, pero al mismo tiempo fiscalizador, llámese Consejo Municipal o llámese Asamblea, pueden ejercer a la autoridad a quien pueden fiscalizar, censurar, destituir, remover del cargo público representativo. Ya me he pasado del tiempo, pero vamos ahora a los hechos. Vamos ahora a los hechos. ¿Sí? Sigue, por favor, el espacio es tuyo. Lo importante es que toda la gente que se está conectando a través de las redes y en esta plataforma donde estamos 166 personas, pues puedan tener ese conocimiento y difundirlo, masificarlo, ¿no? Por favor, sí. Chévere, muchas gracias, Liz. Espero no aburrirles demasiado. Vamos al segundo componente, ¿sí? Vamos al segundo. Los hechos. Ya tenemos clara cuál es la naturaleza y el espíritu del juicio político. ¿Qué se busca con eso? Vamos ahora al segundo componente de esta conversación que estamos manteniendo. ¿Cuáles son los hechos por los cuales personalmente, a título personal, reitero, para que no se confunda tampoco, ¿sí? Por favor. A título personal, considero que se adecúan a las infracciones constitucionales que están previstas en el artículo 129 de la Constitución y por lo cual el presidente de la República puede ser enjuiciado políticamente, censurado y destituido. Vamos con algunos hechos. Primero, la corrupción en las empresas públicas. Ustedes ahora deben conocer, o al menos deben haber escuchado, el nombre de este señor que se hizo famoso no por sus buenas acciones, sino más bien por los negociados y trafacías que estaba haciendo, que lleva por nombres y apellidos Hernán Luque Lecaro. Este señor Hernán Luque Lecaro fue designado por Guillermo Lasso mediante decreto ejecutivo. Él le pone como delegado suyo para presidir la empresa coordinadora de empresas públicas, que lleva por iniciales EMCO. ¿Qué es esto de la empresa coordinadora de empresas públicas? Es una especie de holding, o si ustedes quieren, de paraguas, que abarca, este paraguas, este holding abarca a varias empresas públicas del sector petrolero, del sector eléctrico y también de otras actividades o de otras ramas del Estado. Pero las principales, ¿cuáles son? Petroecuador, Flopec, en el sector petrolero ambas, y en las eléctricas, CENEL y CELEC. Solo estas empresas manejan aproximadamente un presupuesto anual de 13,000 millones de dólares. Ojo con esto, 13,000 millones de dólares. Pero ustedes dirán, bueno, Mauro, hasta este momento, ¿qué de malo tiene eso? Sí, le designó este el señor Hernán Luque. Y empecemos mencionando algunas cuestiones. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas menciona con absoluta claridad que quien presida las empresas públicas o quien vaya a presidir EMCO tendrá que tener conocimiento y experiencia en el área, en la actividad que desarrolla esa empresa pública que va a administrar esa persona. Repito, experiencia, conocimiento en la rama o en el área, en las actividades que desarrolla esa empresa pública. ¿Saben que el señor Hernán Luque Lecaro, que dirigía EMCO, es decir, este holding de todas las empresas públicas, no tiene registrado título de tercer nivel en la CENESID? ¿Saben cuál era la experiencia del señor? Haber sido alto funcionario del Banco de Guayaquil desde el año 93, según reportó la propia Superintendencia de Bancos, cuando compareció a la comisión ocasional. El presidente Lasso, no conforme con haber puesto a alguien que no tenía experiencia, que no tenía conocimiento para manejar las empresas públicas, firmó un decreto donde le daba casi que poderes plenipotenciarios. Le daba superpoderes. Reforma él la normativa anterior y dispone que la nueva composición de los directorios de las empresas públicas estará conformada por el propio presidente de EMCO, es decir, por Luque Lecaro,
por un ministro designado por el presidente y aparte por otro delegado más del presidente. Es decir, 3 delegados directos del presidente de la República en Petroecuador, en Flopec, en CNL, en Select, dirigiendo las empresas más rentables de nuestro país y donde, reitero, anualmente se manejan aproximadamente 13,000 millones de dólares. Es decir, se reformó el marco jurídico para construir un andamiaje que permita tener el control total al presidente de la República a través de Luque Lecaro, no solo en el holding denominado EMCO, sino en cada una de las empresas públicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, darle tanto poder a una sola persona como Luque Lecaro, sin que tenga las credenciales, académicas ni éticas necesarias para poder ejercer ese cargo, deviene en lo que es de dominio público. El señor Luque Lecaro, según audios difundidos por La Posta, pedía $150,000 mensuales y de lo que se proyecta durante el año y medio que aproximadamente estuvo al frente de EMCO, esos 150,000 mensuales les representarían aproximadamente para él $2,500,000, si mis matemáticas no me fallan en este momento. Solo lo que él pedía, ¿sí? Como cometiendo el delito de concusión, ¿sí? Que es un tipo penal que está previsto como causal de juicio político en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. ¿Por qué concusión? Porque Luque Lecaro se vale del cargo público, de la autoridad que ostenta, para exigir cuotas, contribuciones, dádivas, retribuciones económicas para poder hacer o no hacer algo al frente del cargo que él estaba ocupando. Estos audios se difunden. Incluso en uno de estos audios, cuando él habla de los 150,000 mensuales, él dice, y hablando con Rubén Cherres, ahí le atamos con el caso León de Troya. ¿Quién era Rubén Cherres?